Día importante porque es el día siguiente al Día de las Letras Gallegas y lógicamente nuestro programa pues tiene que hacer alusión del mismo. Las Letras Gallegas pues es una fiesta que se puso de manifiesto, se incorporó hace ya 60 ediciones y les voy a leer a ustedes un poco de lo que tengo aquí escrito, que es muy poco, pero es lo suficiente. Al comenzar el programa les es un placer que, como siempre, estamos en la Biblioteca Nos y lo emitimos a través de nuestra señal, que es impepinablemente hermosa, y lo pueden ver también a través del 173 de R Televisión. Bueno, pues vamos a lo que les decía a ustedes. El 17 de mayo, que fue ayer, es la fiesta de la lengua gallega, celebración institucionalizada por la Real Academia Gallega, que llega a su 60 edición, rindiendo el homenaje al traductor, novelista, historiador, periodista, ensayista y editor Francisco Fernández del Riego. Para rendir homenaje al autor, la Junta de Galicia, la Real Academia Galega, el Consejo de Cultura Galega y la CNTVG, en colaboración con el Ayuntamiento de Lorenza y con la mesa coordinadora, de donde Don Paco, así como con las numerosas editoriales gallegas, Xerais, Bolanda, Irindo y García. Bueno, pues eso es lo que decía. Y ahora, ¿qué les parece a ustedes que empecemos como siempre? Las rutinas importantes, organizarse es fundamental. Pues yo tengo una inquietud total por saber cuáles son las novedades que nos ofrecen hoy desde la librería Siempre Cátedra. Bueno, pues esta semana las novedades han sido, en primer lugar, de Fernando Aramburu, Hijos de la Fábula. Dos jóvenes exaltados se marchan al sur de Francia para convertirse en militantes de ETA. Esperan instrucciones en una granja de pollos, acogidos por una pareja francesa. Pero la banda de ETA ha decidido solicitar el cese de la actividad armada. En segundo lugar, en editorial Faguara, de Claudia Piñeiro, El tiempo de las moscas. Mujeres estafadas por un hombre hay muchas, pero repudiadas tanto por la madre como por la hija, no tantas. Y por último, el último libro de Javier del Castillo, El cuco de cristal. Un trasplante de urgencia, un donante lleno de secretos que esconden los latidos de tu corazón. Y estas son las novedades de esta semana. Amigos, nuestro programa se ilumina. De repente, pues, aparte de iluminación que tenemos, que es espléndida, maravillosa, pero se ilumina porque llega una dama elegante, importante, compañera del alma, en fin, una persona que merece todo, como siempre, todas las damas, nuestro respeto más directo. Ella tiene un nombre bonito, ella es guapa, ella es inteligente. Ya no puedo decir más cosas, porque después van a decir que la estoy persiguiendo. Yo ya no persigo ni al gato, o sea, no, simplemente es un placer decir que aquí está Nora Sola. Nora, hola. Qué sonrisa tan elegante y tan guapa tienes y tan sincera. Pues bueno, yo tengo entendido que me invitas un poco a que recomiende algún libro, ¿no? Acerca de temas diferentes que estamos más o menos leyendo todos. Adelante. ¿No? Tienes además así, de esa manera, un crisol de posibilidades con todos los invitados que pasan por este programa. Mira, yo hoy me voy a centrar en uno que acabé de leer hace muy poquitos días, que yo creo que es muy interesante, porque además es un autor al que acabo de descubrir recientemente, a pesar de que es una persona ya con un historial muy importante detrás de sí, porque es ensayista, es escritor, es poeta, es filósofo, en fin, es Theodor Kallifatides. Yo hasta hace muy poquito no había oído hablar de él, después me enteré también que hasta hace muy pocos años sus trabajos no habían sido traducidos al castellano. Entonces te diré que este es un griego, un hombre que nació en Grecia, que se fue a vivir a Suecia en el año 1964
Y desde entonces, pues todo lo que ha vivido, todo lo que ha sentido, lo ha sentido, digamos, a través de dos nacionalidades diferentes, la griega y la sueca, en este caso concreto. Basándonos en esto, él lo que hace es proponernos, a través de este trabajo que se titula Un nuevo país al otro lado de mi ventana, que además es lo último que ha publicado, pues él lo que nos propone es investigar en la profundidad del ser humano acerca de cómo son las circunstancias a través de toda tu vida y qué es aquello que nos lleva a pensar que somos de un sitio, que somos de otro, donde hemos dejado lo vivido y lo sentido, a lo mejor en un país, o donde lo hemos encontrado probablemente en el otro, ¿no? Es un poco esa dualidad que influye mucho en la conciencia del ser humano. Entonces es una propuesta por capítulos muy cortita, pero es una propuesta como muy íntima, en la que él nos cuenta su personalidad, pero también nos invita a reflexionar sobre la nuestra, buscando de una forma concreta dónde, cómo y de qué manera podemos sentirnos más satisfechos con nosotros mismos, ¿no? Yo, si me permites, te leería un textito que viene en la contraportada del libro, donde se puede ver, yo creo que con mucha facilidad, lo que él nos propone, porque dice: esto es algo así como tener idea de qué determinó nuestra vida. Saber por qué fue como fue es tan necesario como el viento para el navegante. La manera de enfrentar la senectud y poco después la muerte depende de la mitología que tengas, la que da sentido a tu vida, la que la pone en el marco correcto, aun si el cuadro no lo pintaste solo. Entonces, con toda esta profundidad, él se acerca pues al amor, a la identidad, a la lengua, a la memoria, al sentido de la pertenencia, a la individualidad. Digamos que marca una serie de propuestas que a mí me han parecido muy interesantes y que quizás por eso, porque es bastante desconocido en nuestro país todavía, pues creo que merece la pena. Es la propuesta que te hago. Le acaban de dar la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes en Madrid. La fotografía de la portada, vamos, es un hombre guapo. Sí, un hombre guapo, es una persona mayor ya, por eso te digo que tiene una trayectoria enorme. Para mí un niño. Y su propuesta es muy interesante. Bueno, yo con todo mi cariño os propongo a Teodor Kalifatides. Pues qué bien. Sí, que tenemos que llenar media hora. Sí, tenemos que llenar media hora, pero entonces tenemos que hablar del tiempo también, ¿no? También, porque hace un tiempo espléndido. Claro. ¿Qué quieres que comentemos? No, todo lo que te parezca. Esto sí que me ha pillado a mí ahora, sí, desprevenida. No, pero podemos hablar de la situación, de cualquier cosa, de lo que tú quieras. Del Madrid, del Atleti, Bueno, por ahí sí que no te voy a poder ayudar mucho, porque yo lo del fútbol siempre lo he considerado un poco un exceso. Sí. Ya sé que sí, siempre me ha parecido muy interesante como deporte, pero muy poco interesante desde el punto de vista económico y de poder y incluso del propio entretenimiento. Yo creo que es un desestabilizador social el fútbol, porque realmente las cantidades que se manejan en ese mundo, en el visible y en el oculto, que ahora precisamente con la situación que hay con respecto a las supuestas cantidades que pagaba el Barcelona a los árbitros, pues realmente tiene a la gente preocupada, porque es un escándalo de primera necesidad, vamos, de primera magnitud grande, de primera página, pero vamos, de 90 millones iba a decir de dólares, no de euros. No, es que claro, yo que todavía pienso en pesetas y cuando tengo que hablar de la moneda española, de euros, pues me cuesta trabajo a veces. Pues imagínate lo que son 90 millones de euros, que parece ser 90 o 75, no estoy exacto, que lo habían pagado el Barcelona a los árbitros. Ya. No sé, yo la verdad es que ya te digo que las informaciones en torno al fútbol en estos últimos tiempos no las sigo, porque siempre me ha parecido que era un deporte magnífico,
pero que se convirtió en algo muy diferente a raíz de ese, no sé, de esas inversiones multimillonarias que se están haciendo. O sea, cuando el fútbol se convirtió en negocio, para mí creo que dejó de ser deporte. Es decir, eso es un negocio como otro cualquiera. Yo hablas de unas cantidades que soy incapaz de concebir. O sea, no sé cómo se puede contar 90 millones de euros o de pesetas o de dólares, me da igual. Tú imagínate lo que es un estadio en el que caben 100 y pico mil personas y que paga cada uno mil pesetas o 1.500. Pues vamos, y que seguro que me quedo corto, porque yo no voy al fútbol. La última vez que fui al Bernabéu. Yo he ido al Metropolitano, que ya no existe hace montones de años, que era el estadio donde jugaba el Atlético de Madrid, antes Atlético de Aviación, un equipo que era la filial del Atlético de Bilbao, antes de la guerra, y al terminar la guerra, y ahí luego quedó Atlético de Aviación. Y un equipo que, por ejemplo, me acuerdo de Benbarek, el primer negro, negro de África, concretamente, vamos, de Marruecos, no era un negro debajo de la negritud, que jugaba al fútbol. Pues, Domingo Riera, Aparicio Lozano, Silva Mujica, Juncosa, Pérez Paya, Mari y Escudero. Era la alineación del Atlético de Madrid. El Atlético en aquella época, luego después no he vuelto por el precio, estoy enfadado con el fútbol. A veces veo el partido, soy del Madrid, porque es el que mejor juega, y no sé, y aquí, y era del Coruña, fíjate. Fíjate que se nos ha ido hace poco Arsenio, que fue el alma mater del Depor. Sí, yo era del Coruña seguidor cuando el presidente era uno bajito, redondito, que no sé cómo se llamaba. Sí, Arsenio Iglesias. No, Arsenio era el entrenador. Era el entrenador. El presidente, dice, Lendoiro. Lendoiro. Sí, de eso sí me acuerdo porque, claro, se hablaba mucho todos los días. Mucho. Pero yo creo que he visto 2 partidos de fútbol en mi vida, ¿eh? Yo he Fíjate visto lo que te digo, 4. He visto el Atlético de Aviación 2, el campo del último del Atlético de Madrid, no el último, el anteúltimo. No lo vi cuando me contrató el presidente del Atlético de Madrid para irme de director a la televisión de Marbella. Y entonces fui a hacer el contrato una vez, pero no al campo, sino concretamente a las oficinas que estaban en el campo. Y luego al Bernabéu he estado 2 veces en mi vida. Y a los toros he estado 2 veces solamente, porque me gusta el ambiente del toro hasta que sale el toro y le hace daño. Claro. La parte bonita del el desfile de los toreros y todo, y del ambiente, es muy luminoso, multicolor, pero luego cuando sale el pobre bicho, y yo si matara alternativamente un torero con un toro, iría, porque estaba equilibrado, pero eso de matar solo toros no me parece. Sí, a mí me pasa un poco lo mismo, yo lo de los toros nunca lo llevé muy bien, fui también a un par de corridas nada más. Pero hay un momento ahí que es muy desagradable. Bueno, prácticamente es el principio. En cuanto que el acero empieza a clavarse en la piel del toro, para mí es espectáculo salvaje. Hasta ese momento es precioso, luminoso, ya lo he dicho. Pero no. Yo vi una corrida de toros, casualmente por televisión fui. Y vamos, yo iba con televisión, que hicimos varias cosas en Sevilla. Y fui de espectador a esa corrida porque estaba la mujer del presidente Kennedy. Sí, fue una corrida muy especial. Se hablaba de que se iba a casar, si se iba a casar con un español, que era el embajador de España, el Rodríguez Walker, y que luego un hijo tuvo algún ligue con una mujer que no quiero nombrar, pero mejor. Pues sí, y luego se casó, ¿con quién se casó? Con el griego, con Onassis. No sé si te acuerdas, que yo tenía una pareja de perros, un perro y una perra que se llamaba Jackie y Onassis. Sí. Porque en atención a los 2 personajes.
qué tiempos aquellos. ¿Verdad? Y yo te quiero hacer una pregunta, ¿me permites? Todo. Claro, porque tú eres así como la historia viva de España, ya casi podríamos decir. Porque ¿Cómo? además que eres como la historia viva de España de tiempos, porque tienes una memoria prodigiosa. Yo siempre que hablo contigo y me cuentas anécdotas y comentamos y demás, siempre me quedo especialmente sorprendida por esa memoria con la que tú consigues... He perdido mucho ahora. Pero siempre te acuerdas de cosas que has vivido, que han pasado y demás, cosas que, por ejemplo, a mí cada día ya me cuesta un poquito más. ¿Y por qué no escribes todo eso para dejar un legado ahí importante de cosas que han pasado en el mundo de la comunicación? Todo el mundo me dice lo mismo, pero lo más importante que ha pasado, porque, vamos a ver, criticar a los muertos no me gusta. Pero no hay necesidad de criticarlos, las cosas se cuentan como son, sí. Y el que se siente afectado pues algún motivo tendrá, sí, pero vamos, tampoco es el argumento, ¿no? He presenciado muchas situaciones muy privilegiadas. Hombre, concretamente, mira, cuando dimite Adolfo Suárez, estábamos en la Moncloa, en el Palacio, en la zona particular, con la mujer de Adolfo, Mara Recatero, la mujer de Gustavo Pérez Puig, Curro Jiménez, el que hacía Curro Jiménez, que estuvo aquí en Galicia al final y estuvo viviendo en la provincia de Pontevedra mucho tiempo. Sí, estuvo por ahí, sí. Y yo, los cuatro, solamente estábamos con la mujer. Y abajo se estaba plasmando cuál iba a ser el destino de España en ese momento, que fue cuando decidieron que fuera Leopoldo Calvo Sotelo el presidente que le sustituyó, y le traicionó a Adolfo un conocido político que luego después se presentó con un UCD cuando ya no se comió una rosca, que por cierto yo le hice la campaña porque yo hacía la UCD por Adolfo Suárez, y entonces lo primero que le dije, le tuve que decir, por favor, lávate los dientes, lávese usted los dientes más, porque los tiene amarillos de fumar. Y la mujer dijo, ¿ves cómo tiene razón Enrique Martín Maqueda? No me haces caso a mí. Y una fan mía fue una mujer. Pues sí, esas cosas podían ser. Claro, es que por eso te digo, no hay necesidad de ofender a nadie. Bueno, pero cuéntame cosas tuyas, porque yo yo no tengo una vida tan enriquecedora como la tuya. No, hombre, tú has vivido situaciones maravillosas en puntos estratégicos, además, haciendo el trabajo que te gustaba, que eso también es muy importante. En eso sí que yo estoy satisfecha también, porque siempre he trabajado en aquello que me ha gustado y lo he disfrutado. Es un privilegio, el tener la oportunidad de... Hombre, yo he dado las primeras oportunidades a gente muy importante, concretamente en el tema nuestro de la locución, pues al que decía jugar, como se llamaba, Prat, a Joaquín Prat, vino de Valencia, y entonces yo estaba trabajando en la SER, y hicimos Radio Madrid Madrugada con Manolo Alcalá, que era un tío que había estudiado en los Escolapios, que me llevaba a mí la cartera a tiempos, y que luego después, cuando llegó el cambio político, él era de quien fuera. Y entonces se apostó a la izquierda y fue corresponsal de Televisión Española en Centroamérica, y viajó con Perón en el avión en el que Perón volvió a Argentina desde España. Fíjate. Era ayudante mío, y consiguió una entrevista con un personaje inglés de primera magnitud, que no me acuerdo quién era, que le llamó al hotel y se le puso. Fíjate. Y entonces, pero además era horrible, porque Manolo era bastante... tomaba cebadilla por el morro, como digo yo. No, cebadilla por el morro es una anécdota de la Guerra de África, que para hablar de el general que mandó las operaciones, los compañeros le decían que era una mula porque tomaba cebadilla por el morro, que era la playa de cebadilla, y la tomaron en la zona que se llamaba el morro. Bueno, anécdotas tengo muchas. Es que tienes muchas anécdotas que contar, por eso te digo que a mí me parece que es una pena que no lo estés escribiendo mientras te estás acordando de todo eso. El día que conocí a Fraga personalmente, o que Fraga me conoció a mí, estaba yo haciendo el programa de
Los Siripitifláuticos, bueno, el anterior, Antena Infantil. Y habíamos estrenado el Estudio 1 de Televisión Española. Con Valentina y el Capitán Tan. Sí, el Capitán Tan, Valentina, el Capitán Tan, Locomotoro y el Tío Aquiles, sí. Y el Borrico Federico. Exactamente. El Borrico Federico, en una grabación que teníamos, pues con el calor de los estudios, sufrió un fenómeno biológico y una parte que cuando los burros lo lucen se queda uno asustado, porque imagínate lo que era. Pero lo pasé muy mal. Y cuando estaba yo haciendo el programa, concretamente ese, pues de repente oí hablar detrás del Estudio 1. Y me volví y dije, por favor, cállense. Y resulta que el que le mandé callar era al ministro Fraga. Yo no me di cuenta, mandé callar y al minuto, sí. O a los 30 segundos noto una mano que me aprieta en el hombro. Bueno, la cabeza. Y era él. Imagínate, yo dije, ya me han despedido. Claro. Ya no terminé el programa mal. Y cuando terminé el programa, me dice el del estudio, que ha dicho el subdirector general que subo a verle. Y entonces ya digo, ya me han despedido. Llego arriba y me dice Luis Escurra Carrillo, el subdirector general, oye, ¿cómo se te ha ocurrido mandar callar al ministro? Digo, porque no sabía que era el ministro. Claro. No lo hubiera hecho. Dice, pues sabes que le ha gustado. Y eso era un sábado y el martes me mandó un oficio felicitándome. Qué bueno. Has debido ser el único español que ha mandado callar a Fraga. Bueno, luego después era el que me mandaban del partido, sin ser del partido yo, a darle malas noticias. Sí, cuando había que cambiar los planes, se hacía un plan determinado. Sí. Y cuando había que hacer un cambio, pues se miraban todos. Bestringe, que ahora está a la izquierda y tal. Carlos Robles, todo lo que hay que decir la Fraga. ¿Y cómo se lo decimos? Y todos decíamos, que vaya Enrique, porque yo se lo planteaba de una manera y tenía la suerte de que me hacía caso. Sí, era un don, ¿me entiendes? Sí, sí. Dice el refrán nuestro que a veces vale más caer en gracia que ser gracioso, ¿no? Sí, por supuesto. Y estas cosas ocurren en el día a día, y de hecho tienes ahí una serie de anécdotas muy importantes con gente muy importante de este país, y has tenido pues el privilegio, digamos, de poder tratarlos de una manera completamente diferente a como la tratábamos el resto de los españoles. A Adolfo Suárez le hice la respiración boca a boca. ¿A quién? A Adolfo Suárez. Un día llegó a televisión, antes de ser el presidente, cuando era director de televisión. Y subo a verle y de repente me empieza a contar una cosa que no era normal. Y de repente le dio un pasmo y perdió el conocimiento. Y yo, Araceli y Susi, que eran las dos secretarias, que Adolfo se ha caído. Y entonces le hice la boca a boca, pero yo no sabía cómo era. Entonces no le maté de milagro, porque creo que sorbí o en vez de soplar, no sé lo que hice. Bueno, pero se recuperó, ¿no? Que es de lo que se trataba. Afortunadamente no me... Pues bueno, a mí me parece que son anécdotas muy curiosas. Bueno, pero has venido tú a contar cosas, no yo. Bueno, pero la verdad es que yo tampoco tengo mucho que contar, y por eso me gusta escucharte, porque sé que tienes cosas muy interesantes que has vivido con gente muy importante, y me das un poco de envidia también, porque tú tienes un micrófono de oro y yo no lo tengo. Bueno, sí. Claro, es el mayor prestigio a nivel radiofónico que tenemos en este país, ¿no? Sí, una casualidad. Una casualidad, pasamos por allí, ¿no? Sí, pues no, haces una cosa y de repente que viene a uno y te encuentras con la cosa, pero no has hecho nada. Bueno, a lo mejor la oportunidad está en un sitio. También es muy importante estar en el lugar preciso, en el momento oportuno. En eso te doy la razón, porque hay muchas personas que han podido disfrutar de eso, ¿no? De estar en el sitio justo, en el momento oportuno. Bueno, veo que nuestro amigo se pone nervioso, está de ahí. Está esperando, prisa, ¿no? Sí. Bueno. Hemos cubierto el tiempo, gracias, Laura, por venir. Gracias a ti, como siempre. Contarnos las cosas y han visto ustedes, Laura, un diamante que teníamos y que ahora ya se ha jubilado y que cuesta verla. Interrumpimos un momento lo interesante que nos está contando nuestra invitada para conocer las últimas, los más vendidos. Los libros más vendidos son estos.
Bueno, esta semana los libros más vendidos han sido, en primer lugar, de Muñoz Molina, Volver a Dónde, en editorial Seis Barral. En segundo lugar, en editorial Almuzara, Los hombres de Felipe VI. Y por último, Axel, de Luis García Rey, que ha sido uno de los libros más vendidos de esta semana. Por favor, escúchenme, háganme caso. ¿Qué le puede usted regalar a un familiar, a un niño, a un mayor? Estos son los libros que nos recomiendan. Presten atención. Bueno, esta semana vamos a recomendar una novela que nos acaba de llegar, que es La comadrona de Berlín, una novela histórica con misterio y romance en el Berlín de la década de 1920. Como libro de adultos, El gato que me dijo te amo, de Eva Polansky, en editorial La Esfera de los Libros. Para la felicidad, el coraje, la sabiduría y sí, también para el amor, tuve buenos maestros, y todos eran gatos. Para niños de 7 a 11 años, este librito que es Sé tú mismo. ¿Por qué ser como eres? Aceptar las emociones y mostrarlas aunque seas diferente, reconocer tus mejores cualidades y brillar con tu personalidad. Y es el libro que recomendamos esta semana. Bueno, y como libro infantil vamos a recomendar un libro muy gracioso que es Detectives extraescolares, editorial Destino. ¿Eres un buen detective? Observa los dibujos, sigue las pistas e investiga el caso. Forma parte de los detectives extraescolares y resuelve el misterio. Llegamos al final del programa, ha sido interesante, creo. Gracias por su atención. Leer es un placer, es algo más que un título de un programa. Yo creo que es una obligación. Piénsenlo bien, por favor. Estamos encantados de estar con ustedes. Volveremos la próxima semana con un nuevo programa y unos nuevos invitados. Por favor, recuerden, leer es un placer.